Shane dijo, es un empate. Ilya se rió. Sí, de acuerdo, es un empate. De repente unos fuertes golpes sacaron a Shane de ese momento. Rosanov, ¿estás ahí? Dijo Cliff. Todos los buenos sentimientos se fueron, reemplazados abruptamente por puro pánico. Ilya se limitó a sonreír y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Vamos a salir, dijo Cliff. ¿A dónde? Preguntó Ilya. No lo sé, algún club. ¿Puedes abrir la puerta? Shane estaba demasiado nervioso, pero también estaba extrañamente emocionado por esta extraña situación. Por supuesto, y le decidió que era el momento para darle un beso a Shane. Shane hizo un sonido y le lo regañó, como si algo de esto fuera culpa de Shane. Ahora no puedo, lo siento, dijo Ilya. Hubo un silencio y entonces Cliff sacó una conclusión equivocada. Tienes una chica ahí adentro, ¿verdad? Lo siento, amigo. Tal vez, dijo Ilya. Shane puso los ojos en blanco. Cliff se rió. Probablemente 2 o 3 chicas, ¿no? Que tengas una buena noche, leyenda. Cuando Cliff finalmente se fue, Shane dijo, ¿2 o 3 chicas? Y le resopló. Cliff no puede ni siquiera contar hasta 2 o 3. No puedo creer que hayas hablado con él mientras estábamos viendo mariposas. ¿Qué está mal contigo? ¿Mal conmigo? Ilya se rió. ¿Te vas a quedar? Preguntó Ilya. Estoy nervioso, pero me quedaré. Ilya sonrió. Me alegro de que te quedes. Odio cuando estás tan cerca, pero no en mis brazos. El corazón de Shane tambaleó. Supongo que estamos casi casados. Sí, dijo Ilya. El año que viene seremos el primer matrimonio del All Star de la NHL. Shane se tensó. Oh, Dios mío, era cierto. Ni siquiera había pensado en eso. Estoy tan concentrado en casarme contigo y ser una pareja y esas cosas que ni siquiera he pensado en, por ejemplo, estar casado y jugar al hockey. ¿Estás asustado? Sí, era aterrador, pero Shane no quería decir eso. Nos ocuparemos de eso, dijo con la suficiente confianza. Ocuparnos de eso, dijo Ilya con una sonrisa. No puedo esperar. Estoy emocionado. Ilya y Shane acababan de terminar juntos una aburrida rueda de prensa la mañana del partido de los All-Star. Cuando por fin pudieron salir de la sala, Ilya se sorprendió al ver al comisionado Crowell en el pasillo. Estaba solo y mirando su teléfono, e Ilya, sin siquiera pensarlo, dio una zancada decidida hacia él. Shane lo detuvo con el brazo. ¿Qué estás haciendo? Voy a hablar con él. No seas tonto. Ilya gruñó y apartó la mano de Shane y siguió caminando hacia Roger Crowell. Comisionado, dijo Ilya, cuando estuvo a unos metros. Roger lo miró y arrugó la frente. Señor Rosanov, ¿cómo está pasando el fin de semana? Bien, pero estuve hablando con mi amigo Troy y me dijo que lo llamó. Lo hice. Como su capitán, dijo Ilya tratando de dar importancia a su título, estoy preocupado. Troy ha estado haciendo un buen trabajo tratando de ayudar, dijo Ilya. Supongo que te refieres a su reciente actividad en las redes sociales, dijo Roger. Su tono era casi aburrido, pero con un toque peligroso. Se ha convertido en todo un activista de repente. Sí, esto es lo que quiero decir. Lo está intentando después de lo que hizo Dallas Kane. Roger levantó una mano después de que se acusó a Dallas Kane de forma anónima. Y le entrecerró los ojos. Troy es mi amigo, lo conozco. ¿Lo conoces? Porque cuando hablé con él me dijo que de hecho no sabía nada de las acusaciones. No fue testigo de nada. Y le sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Comisionado, llegó una voz desde atrás. Shane se había acercado. Shane, dijo Roger de forma cálida y fría a la vez. ¿También estás aquí para defender la venganza personal de Troy contra Dallas Kane? Ella pudo ver la ansiedad en todo el rostro de Shane, pero este enderezó los hombros y dijo, creo que él está haciendo un buen trabajo usando su voz para ayudar a la gente. Troy debería utilizar sus habilidades de hockey para ganar partidos de hockey, dijo Roger. Para eso le pagan millones de dólares. No tengo paciencia para el drama innecesario. Ustedes dos siempre han mantenido su rivalidad en el hielo.
Creo que Troy se preocupa por los temas que está llamando la atención. Él está haciendo lo que la liga debería hacer. Ilia no podía creer que Shane acabara de decir eso. Se acercó un paso más a él, como para proteger a Shane de lo que fuera la respuesta de Crowell. Roger miró a Shane con desprecio. ¿Lo hace? ¿Debería sacar tiempo de mi apretada agenda para ocuparme de estos asuntos?, dijo el hombre. ¿Como cuando salió Scott Hunter?, preguntó Ilia. Su voz era sorprendentemente firme. ¿Esto fue molesto para usted? Roger parecía un poco desconcertado por eso. Por supuesto que apoyamos a Hunter, apoyamos a toda la comunidad. El hockey es para todos. Ilia puso los ojos en blanco. Pero le gustaría que Hunter se callara, ¿verdad? Nunca he dicho eso, solo creo que hay un momento y un lugar para hablar. Hunter a menudo cruza la línea. Y no quiere que otros crucen la línea, dijo Ilia. Roger miró a Shane y luego volvió a mirar a Ilia. Hemos tenido a otros jugadores que han salido del armario, pero a uno nunca le ofrecieron otro contrato y el otro acabó volviendo a Suecia. De todas formas, estaban al final de su carrera, dijo Roger. Ilia no conocía personalmente a ninguno de los dos jugadores en cuestión, pero ciertamente sospechaba que sus decisiones de abandonar la NHL tenían más que ver con la forma en que habían sido tratados por sus equipos que por su capacidad o deseo de jugar al hockey. Los únicos otros jugadores que salieron del armario y que Ilia conocía eran Ryan Price y Eric, pero estaban retirados y no lo habían hecho público mientras estaban jugando. Troy era el único otro jugador de la NHL que Ilia conocía, además de Hunter y Shane. Era un grupo bastante pequeño. Cualquiera que sienta la necesidad de salir del armario es bienvenido a hacerlo, dijo Roger, pero no veo por qué tiene que ser un problema tan grande. Se rió sin humor. Bueno, hoy tengo una agenda muy completa, así que me temo que tengo que poner fin a esta inesperada conversación. Se enderezó la chaqueta del traje y les dirigió a ambos una última mirada fría antes de darse la vuelta y marcharse. Probablemente esta fue una idea terrible, dijo Shane, una vez que Roger estuvo fuera del alcance del oído. Probablemente, dijo Ilia, pero lo volvería a hacer. Yo también. Al día siguiente, ¿estás bien?, preguntó Ilia. Sí, solo estoy pensando en algo. ¿En Harris? Ilia adivinó. Los labios de Troy se curvaron en una sonrisa. No, quiero decir, sí, más o menos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.